Dios les bendiga en esta preciosa tarde que nos regala el Señor. Ya llegamos al día 25 del mes 10. Dentro de 2 meses y 6 días aproximadamente ya estaremos en diciembre. Así que le agradezco al Señor por esta oportunidad que me da nuevamente de poder transmitir a través de estos medios la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigo que estás del otro lado. No estamos por casualidad, sino hay un propósito de Dios de que podamos conocerlo a Él a través de la palabra. No conocer a un determinado pastor, sino al pastor de los pastores, que es Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por esta bendición, por este nuevo día que nos regala Dios para poder compartir una palabra poderosa hoy a la mañana y ahora nuevamente una palabra poderosa de parte de Dios para todos aquellos que han determinado escuchar su palabra, han reservado este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un tema muy importante de lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿no? No solamente Dios habla a la iglesia de Argentina, sino cuando Dios habla al mundo. En este caso, como es por las redes sociales, hasta donde lleguen estas redes sociales, ahí el Señor estará hablando a través de su palabra. Y quería compartir Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, del versículo 14 en adelante al versículo 18. 4 versículos vamos a compartir en esta tarde. Y bueno, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la Red 98, Buenos Aires, Argentina. Damos gracias al Señor por esta bendición. Nuevamente, si usted tiene una petición, un agradecimiento, puede transmitirlo, que al terminar esta palabra, en esta mesa de trabajo, vamos a compartir las noticias, las buenas noticias y también las necesidades. Saludamos desde este lugar a todos los hermanos, amigos de diferentes países, de diferentes provincias, donde están conectándose para escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, ¿no? Hasta donde llegan estas redes sociales. Antes de esto, ¿cómo no vamos a agradecerle a Dios, no? Antes de la pandemia, nosotros no llegábamos a tantos lugares, a tantos países, a tantas provincias. Y hoy, a través de esta pandemia, a través de estas redes sociales, es maravilloso cómo podemos conectarnos con el mundo, ¿no? Y aunque pueden hablar de otro idioma que no sea castellano, pero siempre hay traductores, así que la palabra de Dios corre y damos gracias a Dios por eso. Qué tremendo, ¿no? Porque uno se pone a pensar, Dios conoce todas las lenguas. Dios conoce todas las lenguas, porque Él dividió todas las lenguas. ¿Cómo no va a conocer nuestro idioma? Quizás yo no pueda hablar inglés, pero sí, si hay un mensaje en inglés, yo puedo traducirlo en castellano o me lo traducen en castellano y voy a entender lo que Dios me quiere decir. Así que damos por esta tecnología. Doy gracias a Dios por esta bendición. Doy gracias a Dios por todos aquellos que tienen un celular y están llevando palabra de bendición a aquellos que no conocen a Dios. Y como siempre digo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos muchos contactos? Y en este tiempo donde Dios nos da la oportunidad a ver qué hacemos con esta bendición que tenemos en nuestras manos, que es un celular. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que escuchamos, no? ¿Qué es lo que anunciamos? Y justamente la palabra de hoy, estos 4 versículos donde hablan de la importancia de extender el reino de Dios. Y la única forma de extender el reino de Dios es que no es que conozcan a un pastor determinado, sino que conozcan a Cristo a través tuyo y a través mío. Porque siempre digo que en definitiva, cuando estemos en el cielo, ahí no va a haber rango terrenales, ¿no? Ahí vamos a ser oveja y cabritos. Dios se va a encargar de separar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, ¿no? Así que allá arriba yo no voy
a decir yo soy el pastor Daniel o el pastor fulano o el pastor sultano. Yo soy ese hombre que le ha creído a Dios y hasta aquí Dios me ha ayudado y me ha fortalecido para extender el reino suyo, no mi reino, sino el reino de Dios. Así que cómo no voy a estar agradecido por todo lo que el Señor hizo, por todo lo que el Señor hace y por todo lo que el Señor hará. Así que doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos y hermanas también que se comprometieron con Dios desde el día número 1 hasta hoy, transmitir la palabra del Señor a través de estas redes sociales. Agradecidísimo a Dios por toda esta bendición que Dios nos alcanza, ¿no? Y sobre todo por todos aquellos que están orando a nuestro favor, para que la obra no se detenga, para que la obra se siga extendiendo y crezca. Y esa es la bendición que tenemos, ¿no? Que hoy en día vemos cómo Dios está usando a aquellos varones, a aquellas mujeres que se han decidido, a pesar de la pandemia, de extender el reino de Dios. Y qué bueno cuando a veces usted prende el celular y agarra el Facebook y ahí aparece un texto bíblico, aparece una palabra de bendición. Qué bueno es. Y a veces justo es lo que nosotros estamos necesitando. Y a veces no es necesario que siempre necesitemos la palabra, pero sí Dios a veces nos refresca la memoria para saber, para que nosotros sepamos, que Dios está en el asunto. Muchas veces usted seguramente, y yo cuando he mandado algún texto bíblico, justamente la otra persona dice, es lo que estaba necesitando. Y claro, nosotros necesitamos el alimento espiritual. Y a veces como hijos de Dios necesitamos también la confirmación a través de una palabra. Y justo llega la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Cuando hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando hay un corazón dispuesto, oídos dispuestos para oír la palabra de Dios, Dios va a respaldar cada cosa que hagamos porque sabe Dios que lo hacemos para extender el reino. Como siempre digo, quizás nosotros no seamos los mejores eruditos en la palabra, ninguno de los que predicamos de lunes a lunes. Quizás no seamos los mejores cantantes, los mejores músicos, pero Dios es lo que ve, lo que uno hace con las intenciones que uno lo hace y para quién lo hace. Cuando estaba predicando el viernes, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, la Biblia dice que cantaron. Imagínense que los presos también estaban cantando porque estaban oyendo lo que estaban cantando. Y aunque no había ningún Pavarotti cantando, pero ellos cantaron alabanza a Dios. Primero oraron y después cantaron. Y bueno, usted ya sabe lo que hizo Dios en esa cárcel, ¿no? Y cómo fue el final. Por eso a veces el principio no es fácil, pero el final es glorioso. Lo que te está pasando, lo que me está pasando, quizás no es lo mejor que lo que nosotros anhelamos o pretendemos, pero quiero decirte que tu final y mi final será glorioso. Pero para eso tenemos que permanecer en Cristo Jesús, permanecer en Cristo Jesús. Hoy vamos a oír y ver un montón de cosas, pero siempre tenemos que rescatar lo que a mí me edifica, lo que yo puedo transmitir e edificar a otro. Y eso es lo importante, ¿no? Y la palabra del Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Israel rechaza el Evangelio. Ya Dios le ha enseñado, ahí en Isaías 52:7, ahí también hay un texto bíblico donde vamos a compartir después. Pero dice así la palabra de Dios. Empieza con un signo de pregunta. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo usted todavía y yo vemos personas que dudan de que existe Dios?
Por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Si yo no creo, hay muchas personas que son sinceras, yo no creo en Dios. Entonces, ¿cómo van a invocar el nombre de Dios? ¿Cómo van a clamar a Dios? ¿Cómo van a orar a Dios? ¿Cómo le van a pedir algo a Dios si no creen que existe Dios? Solamente están creyendo en su fuerza, en su capacidad, porque nuestra mente es tan finita, tan pequeña, que no puede entender lo que Dios puede hacer con una mujer, con un hombre que acepta su voluntad. Pero claro, al aceptar esa voluntad, nosotros tenemos un proceso que pasar. No es aceptar la voluntad y no aceptar el proceso. Todos tenemos un proceso. En todas las áreas de nuestra vida, como mujer, como hombre, como chacarero, como campesino, en todo lo que ellos siembran en el campo, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Entonces, cuando uno acepta a Jesucristo en el corazón, después viene un aprendizaje que se llama proceso. Y en ese aprendizaje tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de este odre viejo y poner en este odre, poner un odre nuevo para poner su espíritu nuevo? Dios quiere sacar todo lo malo. En este proceso, Dios quita lo malo y pone lo nuevo. Por eso el Señor dice que Él no puede poner vino nuevo en un odre viejo. Entonces el viejo hombre es el viejo odre, donde tiene que salir el nuevo hombre. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa palabra, aceptamos y estamos creyendo que Dios quiere que muera el viejo hombre, la vieja mujer, y que comience a crecer la nueva. Entonces ahí Dios comienza a poner ese vino nuevo. Lo que dice el Señor en su palabra. Yo no pongo, dice Dios, en un odre viejo vino nuevo, y tampoco pone vino en un odre nuevo, en un vino nuevo odre viejo. Es al revés y al derecho. Entonces, lo que quiere Dios es que nosotros que le conocemos le podamos invocar, porque usted y yo le conocemos a Dios. Y si hay alguien del otro lado que todavía no ha aceptado a Cristo, no le conoce a Cristo, es necesario que hoy sea el día que usted comience por el principio, abriendo su corazón, recibiendo a Jesucristo, para que a partir de hoy usted pueda creer que hay un Dios y que puede cambiar toda situación que nosotros no podemos cambiar. Y si alguien se apartó del Señor, es el tiempo. Mire, alguien puede ser que diga en el pensamiento, ¿no? Me voy a correr de los caminos de Dios. Alguien puede pensar solamente, y el hecho de pensar ya nos estamos apartando de Dios. Y hay un león que nos está esperando para devorarnos. Por eso dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Pero gloria a Dios, porque en esta pandemia ayudó para que muchos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes puedan creer en Dios por situaciones que le han pasado, porque Dios no falla en las promesas, en ninguna de las promesas que Dios trajo a través de esta palabra para que nosotros la leamos. Dios falla. Por eso es tan importante que solamente van a invocar a Dios aquel que le ha creído. El que no le ha creído nunca va a invocar en nombre del Señor. Y dice, ¿y cómo conocerán en aquel de quien no han oído? ¡Qué tremendo! Mire, empieza cómo van a creer en el cual no han creído. ¿Y cómo irán sin haber quién? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En el versículo número 1 hay 3 preguntas importantes. El que no creyó, el que no oyó y el que nunca le fue predicado el evangelio. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mire qué tremendo. 3 palabras fundamentales que como hijo de Dios
mujer de Dios, ustedes, mujeres, hombres de Dios, puedan tener presente estas tres palabras. Hay personas que no creen, hay personas que no oyeron y hay personas que tampoco han ido a predicarle el Evangelio de Jesucristo. Por eso es importante, voy a repetir el número 1 porque es la llave de la bendición en este mensaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo podrán oír sin haber quien les predique? Esto significa que todos aquellos que hemos entregado, no importa el tiempo, nuestra vida a Cristo, tenemos la responsabilidad de hacer esta tarea que el Señor nos manda. Y hoy es el tiempo, no mañana. El Señor dice, no pienses en mañana, porque no sabe qué va a deparar en sí. Por eso cuando muchos dicen, el tiempo es de Dios, y no predicamos a nadie. No. El tiempo que me da vida Dios a mí hoy, lo voy a aprovechar para entregar la palabra del Señor. Siempre va a haber alguien que esté escuchando algo de parte de Dios. Siempre va a haber alguien que está esperando oír algo de Dios. Siempre va a estar esperando alguien que alguien le hable de Cristo. Siempre. Por eso estas tres palabras, como hijos de Dios, mujeres como hijas de Dios, tenemos que tener presente siempre. No han creído, porque tampoco han oído y tampoco hubo quien les predique. Porque el hombre siempre quiere ver para poder creer. Entonces el Señor nos manda a nosotros. Dios siempre hizo algo para que nosotros podamos compartir con alguien lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y eso es una forma, una forma de que ellos puedan creer en Dios. Había un pueblo rebelde, un pueblo que renegaba contra Dios. Y Dios tuvo misericordia, y ellos no han creído. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener estas tres palabras presentes. Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, cuando nosotros recibimos a Jesús, el que nos envía a predicar no es un pastor, sino es Dios. Mateo 28:19 dice, el primer mandamiento que Dios nos da es para nosotros, para el que recién entrega su vida a Cristo. No tiene que saber los 66 libros de la Biblia, no tiene que tener un seminario para anunciar a Cristo. Porque Mateo 28:19 dice, y predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya. Este es el primer ministerio que recibimos de parte de Dios cuando nosotros entregamos. Significa, hoy has recibido a Cristo, y si lo has recibido, algo Jesús hizo en tu vida. Ve y cuéntale cada milagro que Jesús hacía. No decía, retenelo, guardalo. No, decía, ve y cuéntale a los sacerdotes, a tu familia, al pueblo, cuán grandes cosas Dios hizo en ti. Y eso es lo que hacían todos. Cada milagro que Dios hacía era divulgado, era conocido. A veces Jesús mismo le decía, no digan nada, pero ¿cómo pueden callar un milagro tan grande de lo que hacía Jesucristo? ¿Y cuál es el milagro tan grande que Dios hizo en mi vida y en tu vida? Quizás no es una sanidad, no es levantarte de una silla de rueda, no es darte la vista si eres ciego, no liberarte las manos si están enfermas, sacarte una artrosis, sacarte un cáncer, sacarte una desviación de columna, algún tumor. No ese es el primer milagro, el milagro más grande que Dios hizo. El primer milagro más grande que Dios hizo en mi vida fue perdonar mis pecados. Y yo sentirme perdonado. Yo también perdonarme de todos mis pecados.
porque hay personas que Dios perdona sus pecados a través de la sangre de Jesucristo, pero la persona no se perdona lo que hace. Pero ¿sabe por qué? Porque no hay quien le anuncie, no hay quien les predique, no han oído que Jesús no hay pecado que no pueda perdonar. Una vez una mujer venía a la iglesia y estaba muy triste siempre. Y ella me decía, algún día le voy a contar, pero yo estoy triste, creo en todo, pero el problema soy yo. Claro, ella no se perdonó un aborto que había hecho antes de conocer a Cristo y entendió que ella estaba matando un ser con vida. Pero cuando está en el Evangelio, cuando comienza a leer la palabra, que la palabra es viva y es eficaz y tiene poder y nos saca la escama, la ceguera espiritual en los ojos, nos saca la sordera espiritual, la mudez espiritual, para que comencemos a hablar de Cristo. Y le hice entender a través de la palabra que Dios la había perdonado. Y como Dios la había perdonado, ella se tenía también que perdonar. ¡Qué bueno! ¡Qué Dios bueno! Y lo entendió. Y después, al tiempo, le digo, ¿cómo anda, hermana? Feliz, porque me pude perdonar, porque no hay cosa. Pero claro, si no hay nadie que les predique, si ellos no oyen de este Cristo maravilloso, si ellos no reciben la palabra de liberación, seguimos ciegos, seguimos envueltos en pecados y delitos. Pero el Señor dice, yo te llamo para hacerte libre, te llamo para darte libertad, te llamo para que vivas en libertad, para que camines con libertad. Por eso dice el Señor, lo viejo pasó, ya no, de lo viejo ya no necesita más nada. Ponete todo lo nuevo, zapato nuevo, pantalón nuevo, camisa nueva, saco nuevo si tenés. No te pongas, no guardes lo nuevo. Hay personas que yo conozco que tienen ropa guardada, nueva, nunca la usé por las dudas, ¿vio? Y ya no le entran, ya no han engordado o han adelgazado y ya no le entra la ropa, la tienen que regalar porque está ocupando un lugar. Y Dios dice lo mismo, deja que el hombre nuevo crezca y hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Por eso es importante que Israel rechazó el Evangelio de Jesucristo. Y el versículo 15 lo dice clarito. ¿Y cómo predicarán si no fueres enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52:7 está esta palabra. Usted después, si quiere, lo busca. Pero mire qué importante. Mire cómo Dios nos tiene a nosotros. Cuán hermoso, aleluya, gloria a Dios, son los pies de los que anuncian la paz. Y claro, cuando nosotros predicamos, hay gente, el 99% de los que no conocen a Cristo dice, yo no tengo paz, quiero paz. ¿Y usted qué le dice? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como este mundo la da, sino como Cristo la da. ¿Y usted qué está haciendo? Usted va caminando con sus pies, por supuesto, con todo el cuerpo a la persona. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mateo 28:19, téngalo presente. Cuán bueno es predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo dice el Señor. Cuán bueno, hermoso son los pies, cuando usted va y lleva el Evangelio a un hogar. Lleva a Cristo a un hogar. Cómo comienza la atmósfera a cambiar en ese hogar. Cómo la persona comienza a cambiar. Cómo comienza a reconocer lo que hizo mal o lo que hizo bien. Cómo comenzamos a dejar todo lo feo, todo lo viejo y comenzamos a hacer todo lo nuevo. Por eso dice, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El Evangelio de Jesucristo. No hay otra buena noticia. Usted puede recibir una noticia que es millonario, que recibió una herencia, puede recibir una noticia que sacó un auto y salió sorteado, o una casa y salió sorteado, pero eso es una felicidad momentánea,
porque después nos acostumbramos al auto, nos acostumbramos a la casa, pero acá está hablando de la felicidad de entregar el evangelio a esos hogares que están a punto de destruirse, a esos matrimonios que están a punto de abandonar el matrimonio, y usted les lleva el evangelio de paz y entienden que no es lo que Dios quiere o lo que Dios trajo a cada uno de nosotros, sino que Él quiere que nosotros anunciemos las buenas noticias a esas personas, a esos hogares, a esas personas indigentes, a esas personas humildes, a esas personas clase media, a esas personas clase media alta. El evangelio es para todos, porque el evangelio no consiste en cosas materiales. El evangelio es las buenas noticias de Jesucristo. Todo es pasajero, lo único eterno es lo que nos preparó Jesús para nuestra morada en la eternidad. Nuestra vida eterna. El versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro? Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y es verdad, no todos creyeron en el evangelio. Estamos en el siglo XXI todavía y no todos han creído en el evangelio de Jesucristo. Han creído en una secta, han creído en una religión, han creído en el horóscopo, han creído en las cartas. Es decir, que hay 4.600 sectas y religiones que han creído, porque han creído y están. Por eso el Señor dice, muchos son los llamados, pero no pocos los escogidos. Porque el ser humano, nosotros no queremos pasar ningún sufrimiento, ninguna enfermedad. Queremos vivir tranquilos, cómodos, que no nos falte nada, que nunca nos enfermemos, que sea el matrimonio perfecto, la familia perfecta, que tengamos el trabajo que a mí me gusta perfecto, que tenga un súper sueldo perfecto. Ese es lo que nosotros anhelamos. Pero en el evangelio hay sufrimiento. En el evangelio hay dolor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendrás dolor, es inevitable. Si no es por nosotros, es por otro. Si no es por otro, es por la familia. Pero siempre va a haber un sufrimiento. A veces hay varios sufrimientos. Pero dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo y las cosas que hay en este mundo. Oiga, el que le está diciendo esta palabra en esta tarde no es Daniel, es Dios a través de su bendita palabra. Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos. Usamos estas redes sociales, usamos cuando vamos al mercado, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a la carnicería, cuando vamos al almacén, cuando vamos a la cola a un banco, cuando vamos a pagar los impuestos o lo que fuese. Usamos el tiempo para poder hacer la voluntad de Dios, para que nadie diga que nunca ha oído el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos nosotros dispuestos todavía, a pesar de todo, a hacer la voluntad del Señor? Claro que sí, porque el que ha entregado su vida a Cristo en alguna oportunidad, el que está congregando, el que lee la palabra, es imposible que se aparte del Señor, ni un instante. Por eso el salmista David dijo, es preferible estar 1000 días dentro de la casa de Jehová, no un día fuera. Mire qué tremendo. Ni siquiera él dijo, yo quiero estar 24 horas lejos de Dios. No, ni un minuto. Porque en ese minuto pueden ocurrir un montón de cosas. Que Dios tenga misericordia de mí.
que nunca pase por mi mente, ni siquiera voy a decir, voy a descansar de predicar el Evangelio. No, yo le dije un día hace muchos años al Señor, le dije, quiero predicar el Evangelio hasta que tú me vengas a buscar. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado para que siga predicando el Evangelio. Para mí es una honra, es un gozo, es una alegría poner a Dios en primer lugar. Mi camino comienza con Dios. Mi final terminará con Dios. Tu camino comienza con Dios y tu final tiene que terminar con Dios. Es lo más maravilloso que nosotros podemos estar transitando en este mundo. Por eso el salmista David también dice, no te preocupes por lo que prosperan y tú no prosperas. No te preocupes por aquellos que están sanos y tú quizás estás pasando alguna penalidad. Preocúpate porque si viene el Señor hoy, ¿dónde vamos? Por eso el sabio salmista David también dijo, es preferible estar 1000 días dentro de la casa de Dios, no un día afuera. Y viene a colación con esta palabra, que yo tengo que instar en tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de Jesucristo. Yo tengo que anunciar las buenas nuevas y a veces no estoy bien físicamente, pero tengo que predicar las buenas nuevas porque Dios no se mueve porque yo esté bien o no. A veces puedo tener un encontronazo con alguien en el matrimonio, con los hijos, con algún vecino, con algo en la calle, pero no significa que Dios no se va a mover porque yo estuve en encontronazo. Dios se mueve. Dios dice que usa las piedras y si usa las piedras no me va a usar a mí, no lo vas a usar a usted. Y a veces tenemos poca fuerza. A veces no tenemos ni voluntad de abrir la boca ni levantar los ojos al cielo. Pero Dios se mueve porque Él es Dios. Dios no se mueve porque yo esté bien. Dios se mueve que yo esté bien, no esté bien, esté más o menos. Dios se mueve, tenga plata, no tenga plata, tenga salud, no tenga salud. El que se mueve es Dios, no soy yo. Por eso es tan importante el mensaje de Dios en esta tarde. Anuncia el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Usa todos los medios para glorificar el nombre del Señor. Y que las personas que no conocen a Cristo puedan conocerlo. Y quiero decirte algo, que jamás se van a olvidar de ti. Jamás se van a olvidar de aquel que le anunció el Evangelio. Aquel que le hizo oír que había alguien que podía cambiar la situación de su vida. Que había alguien que pueda cambiar la historia de su vida. Por eso este maravilloso Jesucristo está dispuesto las 24 horas para que podamos usar su nombre. El Señor no nos pone límite a nosotros. No dice ustedes tienen que predicar de 4 a 5, de 5 a 10. No, las 24 horas. Por eso antes de la pandemia habían reuniones, iglesias donde tenían las 24 horas reuniones, donde había un teléfono y personas del otro lado, hermanos, atendiendo el teléfono para cualquier necesidad. Y a veces eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana y siempre había alguien que estaba detrás del teléfono esperando un llamado para darle una palabra de aliento. El Evangelio se predica en todo lugar. No es un lugar específico. No. En todo tiempo se puede predicar y en todo lugar. Por eso, qué importante es el Evangelio, que la persona, el hermano o la hermana que lleva las buenas nuevas. No dice que llevemos las malas noticias, sino las buenas noticias de Jesucristo. Que la gente pueda oír que hay un Cristo que le ama. Que hay un Cristo que te dice que para ti no hay nada imposible. Que hay un Cristo que te dice a través de la Escritura que Él puede cambiar la historia del mundo. No de nuestras vidas solamente, la historia del mundo. Por eso Nínive cambió, porque Dios usó a Jonás para que le lleve el Evangelio de sanación, de perdón, de liberación y de prosperidad. Ahí en Nínive se cumplió la palabra de Dios. Y en Primera de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillare, está hablando del pueblo del Señor,
si mi pueblo se humillare, se volviere de los malos caminos, yo sanaré la tierra, perdonaré su pecado. Y ahí había un pueblo en Nínive que no se arrepentía de sus malos pecados. Pero ahí fue Dios, envió a su siervo para que le lleve el mensaje de salvación. Y esta palabra, ellos la oyeron. Ellos no podían haber dicho, no oímos, no hubo nadie que predique, porque Dios mandó a Jonás. Y Jonás caminó 3 días para cruzar la ciudad, para hablar con el rey y decirle lo que Dios había dicho, si ellos hacían la voluntad. Y mire, Dios no dijo que los animales ayunen, pero el rey dijo hasta los animales que ayunen, para que se cumpla la palabra del Señor. Y Nínive fue restaurada cuando se arrepintió. Mi vida fue restaurada cuando yo me arrepentí. Tu vida fue restaurada cuando te arrepentiste. Y si todavía no te arrepentiste, hoy es el día que Dios puede restaurar tu vida. Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y dice, mas no todo, aún así, mas no todo obedecieron el evangelio. Pues dice Isaías, ¿no? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo la gente va a tener fe en Dios si no conoce quién es el que da la fe? Porque mi fe es pequeña. Pero dice Dios que la fe es un don de Él que deposita en todos aquellos que quieren recibir esa fe, que es inalterable. Esa fe que usted ve siervos y siervas de Dios que le están pasando cosas tremendas en lo financiero, en el matrimonio, en la salud. Y ellos han escrito libros, han escrito himnos para que todavía estén vigentes, para que todas las iglesias evangélicas puedan cantar esos himnos de hombres y mujeres que estaban pasando tremendas cosas, pero ellos sabían a quién le estaban creyendo. Por eso es fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra bendita es lo que a nosotros nos hace crecer espiritualmente. Cuando nosotros estamos creyendo en lo que Dios dice. Vuelvo a repetir, el Señor no te va a mentir. Yo te puedo mentir, usted me puede mentir, pero Dios nunca te va a mentir. El Señor, te vuelvo a repetir, en el mundo, significa, hoy estamos acá en la Argentina, pero hay hermanos en Cristo en el mundo entero. Por eso se está refiriendo al mundo. El Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Esta palabra no es solamente para nosotros los argentinos, es para todo el mundo que cree en lo que dice la Escritura. En el mundo tendréis aflicciones. Gloria a Dios. En el mundo tendréis aflicciones. Pero si tú crees, el Señor puede cambiar esa situación. Y esta es la tarde que no estás por casualidad del otro lado. Estás escuchando la palabra de Dios a través de alguien que se esfuerza en vivirla a la palabra de Dios, día a día. Y no hay más gozo más grande cuando hay alguien que escucha la palabra de Dios y se entrega al Señor Jesucristo. Es maravilloso lo que Dios hace cuando uno lleva la palabra. Hay un gozo que no tiene explicación. Hay una alegría en el espíritu que no tiene explicación. Por eso es tan importante aprovechar el tiempo. Nosotros estábamos comprando con el hermano Jonathan unos postes para alambrar los terrenos y automáticamente le hablamos a Rosendo. Y ahí está, se entregó al Señor. ¡Ay, qué alegría! Gloria a Dios. ¡Qué alegría Dios nos permitió recibir en ese día! Donde todo estaba hermoso. Donde pudimos ver el Señor
a través de su Espíritu Santo que convencía a ese varón que necesitaba del Señor. Pero hay que usar todos los medios. Hay que usar. Nosotros fuimos por algo material, pero Dios tenía otro propósito de usar nuestra vida para presentarle a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ese varón se fue contento y nos agradeció. Gracias, dijo, muchas gracias. Y nosotros nos fuimos felices. Pero si nosotros no le hubiéramos predicado el Evangelio, no hubiera oído ese varón el Evangelio. No sé si me va entendiendo hasta ahí. Entonces, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa es la bendición. El versículo 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hasta el día de hoy, en el mundo entero, se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Hay países, no voy a nombrarlos, pero hay países que el Evangelio es tabú. No se puede hablar de Dios. Si se enteran que hay alguien hablando de Dios, lo matan o lo encarcelan. Y hay hermanos nuestros y hermanas jóvenes que están arriesgando su vida en esos países, predicando el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Yo cuando los escucho, cuando hablo con ellos y veo la experiencia que están teniendo, que minuto a minuto corren riesgo su vida, no saben si se van a levantar con vida el otro día. No saben si vienen en un momento y le pegan un tiro o las deshuellan, la decapitan por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es un llamado, querido. ¿Por qué no van muchos cristianos a esos países donde no permiten predicar el Evangelio y se paran como profeta de Dios, como hizo Juan, profeta de Dios, a predicar en esos países el Evangelio de Jesucristo, donde saben, como los discípulos sabían que por seguir a Cristo ellos iban a dar su vida? Le costaba la vida si lo agarraban, lo encarcelaban como mínimo, lo lastimaban, pero también corrían el riesgo de morir. Los profetas de Dios. En un tiempo, hace un par de años atrás, todo el mundo sintió el llamado de ir a predicar a Estados Unidos. No a otro lado, no a la India, al África, a Rusia, a China, no, todo Estados Unidos. Y yo era nuevo en el Evangelio y decía, ¿qué pasa? ¿Qué será que hay en Estados Unidos? Si Dios también ahí tiene pastores, evangelistas, maestros. Por ende, ellos vienen para acá, nosotros vamos para... muchos pastores vienen para acá y muchos pastores van para allá, ¿no? Pero había otro interés por medio. Pero yo siempre me pregunté, a ver, profeta de Dios, ¿por qué no vas a esos países donde sabés que si Dios te manda, como estos varones de Dios y mujeres de Dios que hasta antes de la pandemia estaban predicando en el Evangelio de Jesucristo, arriesgando su vida, bajo tierra, escondidos en habitaciones, para que no estén el tiempo que tengan que estar para llevar la palabra de Dios? Jóvenes, conocí un joven de 28 años, 32, llevando en esos países que está prohibido el Evangelio. Todo lo que es Dios está prohibido. Y ellos fueron y ahí estuvieron varios años hasta esta pandemia que tuvieron que volver para Argentina. Y yo escuchándolo digo, Dios mío, estos varones, estas mujeres sí que fueron enviados, son profetas de Dios. Son profetas de Dios. ¿Por qué los profetas de Dios de este tiempo, este siglo XXI, no van a esos países donde está prohibido hablar de Dios y se presentan ahí en el nombre de Dios y lleva el Evangelio de Jesucristo? Por eso el profeta es un llamado de Dios.
Y el profeta no hace nada sin el permiso de Dios, sin que Dios le ordene hacer algo o abrir la boca para algo. No estoy en contra de los profetas, por favor. No estoy en contra de nadie. Pero simplemente siempre me llamó la atención eso. Que vamos a lugares donde está toda la comodidad, pero no esos lugares donde tenemos que dormir en el piso, donde tenemos que caminar kilómetros y kilómetros para llevar a una casita ahí en el medio del monte el Evangelio de Jesucristo. Y saber que nosotros podíamos ser lastimados por algún animal o mordidos por alguna víbora. Y ahí estábamos llevando el Evangelio de Jesucristo y lo hicimos con gozo y con alegría. No le dijimos, Dios, llévame a Miami, llévame a un país donde está todo bien. No, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Y ahí encontramos un montón de cosas. Malas, pero más fueron las buenas. Nos quedamos siempre con la buena. Y ver el resultado de esta palabra. Ver el resultado como matrimonio reconstruido, familia reconstruida, hombres y mujeres que le creyeron a Dios y hasta hoy están permaneciendo, donde hoy tienen ministerios puestos por Dios, donde teníamos que pasar frío, donde teníamos que salir y volver antes que se oscurezca porque no se veía nada, porque no había luz en el medio del monte, y como no éramos ducho en el monte, teníamos que apenas bajaba la luz, ya teníamos que salir caminando porque no había bicicleta, no había auto, no había colectivos para ir, no había remis, Uber como hay ahora. Todo lo hacíamos caminando, pero lo hacíamos con gozo y con alegría. Y hasta hoy lo sigo haciendo con gozo y con alegría, llevando el Evangelio de Jesucristo. Porque mi anhelo es que oigan que hay alguien que un día va a venir como ladrón en la noche. Ni aun Jesús sabe cuándo va a venir a buscar a la iglesia. Él está a la derecha de Dios y tampoco sabe. Yo no sé lo que está esperando Dios, pero Dios está esperando algo para enviar a su Hijo a buscar a la iglesia. Y qué bueno es que nosotros sigamos anunciando este evangelio, que nos encuentre anunciando este evangelio dentro de una congregación, fuera de la congregación, en los viajes de vacaciones, en los viajes misioneros, llevar el evangelio de Jesucristo. Y el Señor pueda decir de nosotros cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesucristo. Aleluya. Mire qué tremendo, ¿no? El oír, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y qué bueno que uno sienta la libertad, ¿no? La libertad que tenemos en Cristo, a nivel espiritual, mental, físico. Y qué bueno es que uno pueda retener esta palabra y que la tengamos presente siempre. Que nunca nos olvidemos que nosotros somos profetas de Dios. Todos aquellos que predicamos el Evangelio estamos anunciando, profetizando, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Después está el profeta que Dios le da el don de profecía, que es otra cosa. Pero analice los profetas del Viejo Antiguo, del Viejo Testamento. Analícelo, léalo, ¿qué era un profeta de Dios? Y compárelo con los profetas de esta época del siglo XXI. En la bendición está que Dios tiene todo para nosotros, todos los bienestares, todo, pero lo primero que quiere Dios es lo que dice en Mateo 6:33, busca mi reino y mi justicia. Esos son los profetas de Dios, los que le anuncian la venida de Cristo, los que nos dicen a nosotros también, a todos, la palabra es para mí primeramente, arrepentíos de los viejos pensamientos, de las viejas costumbres, arrepentíos y volvámonos a Dios juntos, porque Él va a venir como esta pandemia, cuando menos lo esperemos, va a venir el Señor. Pero qué bueno, hermano, hermana, amigo, amiga que estás del otro lado, que Dios esté mirando tu caminar, mi caminar, y que diga, qué bueno es esos pies que están llevando
el mensaje de salvación. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Que donde vayamos, dejemos las huellas de Jesús, no nuestras huellas, las huellas de Jesús, porque siempre Cristo va a hacer algo para sanarnos, para libertarnos. Hay muchos, millones que predicamos el Evangelio, pero hay otros que tampoco lo siguen predicando. Se turba el corazón, se turba la mente y se preocupan más por lo que tenemos, lo que estamos pasando, que por lo que tenemos que hacer. Y el mensaje de Cristo es lo que tenemos que hacer primero. El mensaje de Cristo es el que tenemos que poner en primer lugar. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos ayuden para bien. Por eso es, pero digo, dice Pablo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Llegó el Evangelio a la Argentina a través de alguien que tomó la decisión hace muchos años, un sueco que dejó su país, se vino con su familia sin conocer Argentina para predicar este hermoso Evangelio. Después vinieron mucho más, por supuesto. Es como en todos los países del mundo, van de todos los países, el que conoce el Evangelio va y lleva el Evangelio. Y eso es lo bueno, que Dios esté mirando y que diga, cuán bueno, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Aleluya. Y usted sabe que la buena noticia es Jesucristo, porque cuando entró en mi vida, cuando entró en tu vida, es la mejor noticia que has recibido, que Cristo te ama y que Él quiere bendecir tu vida y a través tuyo toda la familia, a través tuyo tus compañeros de trabajo, a través tuyo tus empleadores, a través tuyo el barrio, a través tuyo el mundo. Dios es el que quiere hacer eso en nuestra vida. ¿Cómo no darle la gloria al Señor? ¿Cómo no agradecerle a Dios que se haya fijado en mí, haya puesto los ojos en mí? Y qué bendición es que podamos tener presente esta palabra. Usted y yo, siempre, como hijo de Dios, la fe es por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Uno es salvo. ¿Por qué? Porque alguien me lo dijo. Y ese alguien que lo dijo, ¿dónde lo leyó? En la palabra de Dios, que hay una vida eterna. Ahí en los evangelios, Jesús maravillosamente, Él sabía que iba a morir y no estaba triste. No. Él sabía que vino con un propósito. Y Él dijo, voy a preparar una morada para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. ¿Y a quién le dijo? A los discípulos, porque ellos seguían a Jesús a todos lados. La multitud lo seguía por un tiempo y se iban, pero los discípulos estaban ahí. ¿Y tú eres un discípulo de Jesús? ¿Eres una discípula de Jesús? ¿Lo seguís en tiempo y fuera de tiempo? ¿Lo seguís cuando las cosas están bien y cuando no están bien? ¿Le estás creyendo cuando hay una enfermedad o hay una escasez o hay un problema familiar? ¿O solamente le creemos cuando todo está bien? Qué bendición es que la morada que fue a preparar el Señor también es para nosotros. Porque Jesús, antes de partir, habló con el Padre, con Dios, con nuestro Padre. Y le dijo, Padre, bendícelos a ellos, porque a través de ellos van a creer en mí. Aleluya. Mire qué palabra maravillosa. Y esa bendición es para vos. Esa bendición es para mí. Y la sigo manteniendo en mi vida hasta hoy. Yo soy bendecido desde el momento que entregué mi vida a Cristo. Su bendición está conmigo. Y tú eres bendecido desde el momento que has entregado tu vida a Cristo. La bendición de Dios está contigo. Y no porque tenga cosas materiales, no. Sino porque si lo tengo a Cristo, lo tengo a todo. Hay un dicho muy
muy conocido que me encantó, lo leí en un paragolpe de un camión. Dice: yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Qué tremendo, ¿eh? Qué fe, ¿no? Creer y declarar esa palabra. Yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Y cuando uno está creyendo eso, sabe que Papá Dios en cualquier momento proveerá. Si está necesitando salud, si está necesitando cosas espirituales, si está necesitando cosas materiales, si está necesitando que resuelva un problema que tú no lo puedes resolver, qué bueno es saber que para Dios no hay nada imposible. Qué bueno es seguirlo a Cristo, no por lo que nos da, no por lo que tenemos, sino por lo que nos espera, que es mayor de lo que estamos viviendo. Qué bendición es la palabra en esta tarde. Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Es el único medio verdadero para transformar nuestros corazones humanos. Mire qué bueno es Dios. La palabra de Dios, se lo voy a repetir, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Es el único medio verdadero para transformar nuestros corazones. Qué bueno es Dios, ¿eh? La salvación por la fe es un acontecimiento único. Nosotros somos salvos por fe. Es un acontecimiento único. No hay otro acontecimiento más grande que saber que un día, cuando partamos de esta tierra, vamos a la vida eterna, a gozarnos con el Señor. Por eso el himno número 20, ¿no? Donde dice: cuando allá se pase liste, a mi nombre yo feliz responderé. Y qué bueno que podamos nosotros responder nuestros nombres. Así que esforcémonos. Ya falta poco para la venida del Señor. No sé cuánto dura ese poco, pero sé que un día va a venir el Señor. Pero qué bueno que a mí me encantaría que me encuentre haciendo la voluntad, caminando, llevando el Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo. Y también que Dios te encuentre a ti llevando el Evangelio de Jesucristo, anunciándole que Cristo vive, para que todos seamos salvos, porque la intención de Dios es que todos seamos salvos. Por eso dice que la salvación por la fe es un acontecimiento único, mientras la renovación de la mente por la palabra es un proceso continuo. Dios en mi mente está procesando mi mente. No es que es un proceso de tu mente, mi mente, es un proceso que lo vamos a lograr a través de la palabra, no por lo que me digan, sino a través de la palabra. Porque podemos hablar mucho pero hacer poco. Podemos anunciarle a otro lo que yo no hago. Pero qué bueno es que nuestra mente vaya cambiando a través del proceso de la palabra. Que yo la tome a la palabra de Dios como un espejo, a ver cómo estoy yo. No mi esposa, no mis hijos, no el pastor, no los hermanos. No, a ver cómo yo estoy delante de este espejo que es Jesucristo. Que yo estoy frente al Santo, 3 veces Santo. Que yo me estoy analizando con la palabra de Dios, no a través de un hermano o de una hermana. Por eso es importante, mientras la renovación de la mente por la palabra es un proceso continuo. El discípulo se entrega a la palabra de Dios para transformarnos en santidad, en alguien que irradia a Cristo. Irradia a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros resplandezcamos como el rostro de Esteban. Lo estaban matando y su rostro resplandecía, una sonrisa en su boca, irradiaba a Cristo en su vida. Por eso es que la palabra de Dios tiene que trabajar en nosotros.
La persona no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable el mensaje del Evangelio que ella contiene. Es los 3 pasos fundamentales también sobre la prédica. Tenemos que llevarle el mensaje. ¿Quién va a ir? Dijo Pablo. ¿Quién les va a predicar si nadie los envía? Y el Señor nos envía. No significa que tenemos que abrir una iglesia, no significa que tenemos que predicar en la iglesia, en el púlpito. No, Él nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura. Y en ninguna iglesia evangélica están todas las criaturas. No. Están afuera las criaturas. Cuando venimos a la iglesia ya somos hermanos en Cristo. Ya somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir, la persona no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del Evangelio que ella contiene. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros. Y es la confiabilidad de esta palabra en lo que hacemos descansar nuestra mente. A veces la mente está muy perturbada en un montón de cosas que suceden cotidianamente, pero cuando leemos la palabra, entra una paz, una tranquilidad. Descansa nuestra mente en la palabra de Dios. Las palabras de la Escritura son palabras de vida eterna. Esta es la razón de predicar el Evangelio. Reconozcamos que nuestra fe crecerá solamente en la medida que leamos la palabra. Tenemos experiencia con el Señor. A medida que vamos leyendo la palabra, vamos a ver hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Dios. Y cómo a pesar de todo lo que les sucedían, ellos no cerraban su boca ni se apartaban de Dios. Al contrario, más predicaban, más llevaban el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro con el Maestro de los Maestros. Gloria al Señor. Dejemos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar al oír la palabra de Dios. Mire qué tremendo. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes de parte del Señor, porque no es mi palabra. Pero dejemos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. Y la única forma es al oír la palabra de Dios. Lea la palabra, oiga lo que Dios nos dice a través de su Espíritu Santo. Oigamos a través de su Espíritu Santo lo que el Señor nos dice. Y para concluir, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. No pienses, no oigas otra cosa, no mires otra cosa. Recuerda, Filipenses 4, versículo 8. Medita sobre estas cosas, de las que te estamos transmitiendo en esta tarde, 25 del 10 de 2020. Esta palabra que viene del corazón de Dios, porque no es mi palabra. Yo me puedo equivocar en decir un montón de cosas, pero la palabra nunca se va a equivocar. Si todavía no le has creído a Dios, este es el día. Pero te voy a repetir lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, le está hablando a la iglesia, a nosotros. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Yo no sé lo que ocurrió hoy,
No sé lo que ocurrió en la semana con tu vida o con mi vida, pero yo me quedo con esto. Pienso en lo maravilloso que Dios me permitió hacer, decir y honrar, hermoseando su casa, extendiendo su reino. En eso pienso. En lo que ha acontecido, que me ha molestado, que me ha dolido, lo dejo a un costado. Yo sigo peleando la buena batalla con el Señor. Y el versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso lo decía el apóstol Pablo, porque Pablo sí que era un imitador de Cristo el 100%. Por eso Dios permitió que lo que dijo Pablo quede registrado: sé imitador de mí como yo de Cristo. Por eso siempre digo yo, cristianos eran los de antes. Hoy en día estamos fallando en algo. Yo primeramente, porque los cristianos del Antiguo Testamento y de los cristianos aún en la época de Jesús arriesgaban todo por seguir a Cristo. Y nosotros no sé si estamos dispuestos a arriesgarlo todo por seguir a Cristo. Porque a veces uno ve la prosperidad del otro. En este tiempo mucha gente me decía: a ver, dígame, pastor, yo me cuido, yo me quedo en mi casa, yo no salgo. Y esa gente que está en la esquina tomando, drogándose, no les pasa nada. Y yo le decía: usted no sabe lo que dice la Biblia. ¿A quién Satanás va a ir a querer matar? A los que no lo tienen. A los otros ya los tiene, ya sabe cuál es su fin. Pero a nosotros, lo que hemos creído en Cristo, a nosotros Satanás nos persigue. A los otros no los persigue, a nosotros sí que nos persigue. Por eso es importante que el Señor dice: no mire la prosperidad de otro, no mire la vida de otro. Pablo en 1 Corintios 11, al final, dice: examínate a ti mismo, no al otro. Yo me tengo que examinar. Yo me tengo que examinar. No al otro, no a mi prójimo. Examínate a ti mismo. Y sepamos que todos podemos fallar. No hay alguien que no pueda fallar. Apóstol, pastores, evangelista, maestro, oveja, porteros, colaboradores, músicos, todos vamos a fallar. Pero lo único que no falla es en aquel: tú pusiste los ojos, yo puse los ojos. Por eso el mismo Pablo dijo: yo soy imitador de Cristo, pero no pongan mis ojos en mí. No, él no dijo eso. Él dijo: pongan los ojos en la cruz de Cristo, porque por él fue hecho todo y para él fue hecho. Te bendigo en esta tarde, pero ya no oigas palabras que no vengan de Dios. No mires con tus ojos carnales lo que Satanás quiere que mires. Mirá lo que Dios quiere, porque en otro tiempo nosotros también estábamos en la mira de otros. Mirá lo que hace Daniel, mirá lo que hace Juan, lo que hace Pedro, mirá. Hoy nosotros estamos mirados por los ojos de Cristo, vigilados las 24 horas del día. Aun cuando dormimos, estamos vigilados por los ojos de Dios. Por eso es importante: examínate a ti mismo. Me tengo que examinar. Y si en algo puedo colaborar con la otra persona, dispuesto estoy a colaborar, a enseñar la palabra de Dios. Por eso es importante, tú y yo que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos para ayudarlo a otro, no para condenarlo, estamos para ayudarlo. Y siempre recuerda lo que dijo Jesús: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Yo tengo que poner las dos manos atrás. No puedo arrojar una piedra contra nadie. Por eso es tan importante que nos examinemos a nosotros mismos. Y qué bueno que esta pandemia nos enseñe lo que dice el capítulo 14, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Aleluya. Yo me quedo con eso. Quiero ser uno de esos. Me esfuerzo día a día para ser uno de esos que anuncia. Hay millones en todas las iglesias cristianas evangélicas, en el mundo entero. Hay millones que anhelamos esto. Yo anhelo hacerlo siempre. Que mis pies hagan la voluntad de Dios, que anuncien la paz y que anunciemos las buenas noticias. Y la buena noticia es anunciar el Evangelio. Así que yo te invito a que seas un imitador de Cristo. Voy a orar por ti. No te puedo ver, pero sí oro por el mundo entero. Y que esta palabra se cumpla en nosotros. Y no puede decir, no sé leer, no sé escribir, no sé cómo hacerlo. No, porque acá este mensaje, por eso el Evangelio, amados, el Evangelio no es solamente para los intelectuales o para los pobres o para los que no saben ni leer ni escribir. No. Mi madre no sabía ni leer ni escribir y parecía que sabía la Biblia de memoria. Cuando yo en el colectivo con ellos me daba vergüenza porque ellos predicaban el Evangelio y yo estaba ahí, ¿qué le van a decir? Tenía vergüenza. Pero jamás escuché que alguien desechó el tratado o la palabra que salía de la boca de mi madre. Y yo no entendía, digo, no sabe ni leer ni escribir, y cómo puede ser que predique la palabra de Dios con esa forma. Yo decía, habla, hoy digo predicar, pero antes decía, hablaba con esa convicción. Claro, porque a esta palabra no es solamente para los intelectuales, es para todo el Evangelio de Jesucristo. Para los humildes, para los indigentes, para los de clase media alta, para todos los ricos. Para todo es el Evangelio. ¿Qué te parece si a partir de hoy, si todavía no lo hiciste, nos preocupamos juntos en que nuestros pies, Dios los tome como hermosos pies que anuncian la paz y que anuncian las buenas nuevas? Vamos a tener problemas, estoy seguro. Si no los tuviste hasta ahora, vamos a tener problemas. Pero qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es el que te está diciendo, si lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no lo hiciste, que Dios también diga que tus pies son hermosos, que anuncian la paz y que llevan las buenas nuevas. Te bendigo en esta tarde preciosa que nos regaló el Señor. Y vamos a darle gracias a Dios. Y preocupémonos juntos. Aún en este tiempo de pandemia, hasta que nos podamos congregar nuevamente, buscar la salida para anunciar el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga, muchas bendiciones, y sé que esta palabra es de bendición. Así que te bendigo y vamos a orar por todas las peticiones que han llegado a esta mesa de trabajo. Pero antes quisiera hacer una oración. Quizás hay alguien por primera vez escuchando la palabra de Dios. O quizás alguien se ha apartado de Cristo. Quiero hacer una oración por tu vida y bendecirte. Para que si nunca has tenido esa experiencia de entregar tu vida a Cristo, este seas tu día. Y si lo haces, va a ser la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Así que repite conmigo si quieres. Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda maldición generacional se corta y me alcanzan tus bendiciones. Y por mi propia decisión, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Que nada haga o piense, sino que sea tu voluntad, Señor. Que todo te consulte a ti. Y te pido por tu amor y tu misericordia, que anotes en el libro de la vida mi nombre. Yo te doy gracias, Padre. Ahora te puedo llamar Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta confesión de fe, esta oración de fe,
quiero decirte que perteneces a la familia del Cristo. Y en el mundo entero vamos a tener hermanos espirituales. Y si has decidido entregar tu vida a Cristo y quieres enviar tu nombre, y si quieres que sigamos orando por ti, puedes comunicarte o mandar un número de teléfono para estar comunicado y seguir orando por tu vida. Y si hay alguien que está del otro lado, que se ha apartado de Dios, no, a Dios no le molestan los motivos por qué te apartaste. Él te está diciendo hoy lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí. Si estás cansado y trabajado, yo te haré descansar. Vení a los brazos de Cristo nuevamente. No te alejes por culpa mía o por culpa de alguien. No pierdas la bendición, no pierdas la salvación por culpa de... No. Regresa a Cristo. Él te está esperando. No importa lo que hiciste, dice Dios. Mi sangre todavía está tibia para perdonar tus pecados. Así que repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo te agradezco por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haberme alejado, pidiéndote perdón por todos los pecados que he cometido. Y en esta tarde yo te pido, Padre, ahora como hija, que me dé la fuerza y la fortaleza para tomarme de tus manos y nunca más apartarme de ti. Yo te doy gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y lo mismo si te has reconciliado con Dios y quieres poner tu nombre y un medio para comunicarnos. Así seguimos en comunicación. Y si vives cerca del Ministerio Casa de Restauración de la Ría 98, cuando abramos las puertas, que falta muy poco, serás bienvenida, bienvenido en el nombre del Señor. Y la misma persona también, si se reconcilió con Dios, lo mismo le digo, le anuncio en esta tarde. Porque hoy estoy anunciando el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación. Oramos al Señor por la petición de nuestra hermana Betty. Ella quiere dar gracias a Dios y dar un testimonio del poder de la oración. Ayer parecía que estaba todo perdido y ella clamó y Dios respondió. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo no? Dios va a estar atento si ella también está haciendo este trabajo, anunciando el Evangelio de la paz. Y Dios dice: cuán hermosos son tus pies, aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y ella siempre está presente predicándole, como miles y millones de hermanos, predicándole el Evangelio de Jesucristo. Jessica Ruiz quiere dar gracias a Dios porque Dios está usando su vida. Muchos compañeros están recibiendo la palabra y otros se han reconciliado, y pide oración por ella para que cada día, para que cada persona vea a Jesús en ella. Aleluya, gloria a Dios, claro que sí. Otra hermana que predica el Evangelio de Jesucristo, y bueno, cómo Dios nos va a respaldar la decisión. Juan Carlos Podaza pide por sanidad de sus intestinos y trabajo para Lucas. Vamos a estar orando, vamos a declarar por fe esta bendición. Para mí es una bendición cada petición que llega a esta mesa de trabajo, porque vamos a presentarla delante de Dios y Dios siempre va a hacer algo. La hermana Lali pide por su mamá Odulia. Se tiene que hacer una tomografía en el cerebro para que salga todo bien, rechazando toda maldad, diagnóstico en el nombre de Jesús. Claro que sí. Vamos a orar por nuestra hermana Odulia, Vamos a orar en el nombre de Jesucristo por estas peticiones que vamos a presentarle delante de Dios. Laura Ramírez pide oración por la unidad de la iglesia y para que pronto abran las iglesias. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Patricia Sanza pide por la provincia de Córdoba y por los incendios. Bueno, lo que yo tengo entendido que a través de esta lluvia, Córdoba
ha apagado el fuego el Señor en Córdoba a través del agua, de la lluvia. Así que vamos a orar al Señor. María de Sequeiro pide por Elena Orozco sanidad para su corazón. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Vamos a estar orando por nuestra hermana María de Sequeiro y por Elena Orozco, sanidad para su corazón. Dios puede poner corazón nuevo, y si Elena es una hija de Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Me acompaña a hacer una oración. Hay peticiones de agradecimiento y peticiones de sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la petición de mi hermana María Sequeiro, por Elena, Señor Orozco. Yo te pido que tú pongas tu mano de ese corazón, y tú puedes poner un corazón nuevo, Padre. Yo no sé cómo está ese corazón, pero tú lo sabes. Pero sé, Señor, y creo firmemente que para ti no hay nada imposible. Respalda esta petición de mi hermana María Sequeiro, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, por la petición de mi hermano Juan Carlos Podaza. Señor, pon tu mano en su intestino en el nombre de Jesús. Tú sabes lo que está aconteciendo en su interior. Señor, revierte toda situación y abre puerta de trabajo para mi hermano Lucas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, te pedimos por la petición de nuestra hermana Lali, Señor, por su mamá Odulia. Señor, que cuando le hagan la tomografía, Dios, tú estés poniendo tu mano antes de que le hagan la tomografía. Y tú puedes hacer un milagro. Y si tú permites, Dios, que vaya al médico y le haga la tomografía, Señor, guía las manos de los médicos para que la puedan atender como tu hija, Señor. Y si hay un diagnóstico, Señor, que salga todo conforme tu voluntad, bien, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te pido por Patricia Sanza, Señor, por su petición. Ella pide por la provincia de Córdoba, Dios, que está bajo fuego, estaba bajo fuego. Sigue mandando esa lluvia, Dios, que viene del cielo para apagar los fuegos en todas las provincias. En el nombre de Jesucristo, glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, por la petición de Ricardo. Pide por trabajo y por la familia y por su esposa. Señor, en el nombre de Jesús, abre puerta de trabajo para nuestro hermano Ricardo. Y te pido, Señor, por toda su familia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo no sé lo que están necesitando como familia, pero Padre, si he escuchado esta palabra en esta tarde, sé, Señor, que va a haber un cambio espiritual. Gracias te doy, Señor, por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por todos los saludos. Graciela Pérez, Fabiana Quintero, Jessica Ruiz, Antonia Agüero, María Sequeiro, Isabel Vargas, Gabriela Murúa, Betty José, María Oviedo, Marcela Ruiz Díaz, Noelia Melgar, María Latorre. Saluda desde Uruguay, gloria a Dios, qué bendición, Dios te bendiga, hermana. Ricardo Pedernera, Rosa Arancibia, Lalis Reyes, Rosana Murúa, José Tan, Patricia Sanza, Laura Ramírez, Adriana de Tucumán, gloria a Dios. Saludamos también a todos los hermanos en Tucumán, Nélida Suárez, Benjamín Lozano, Mariano Bianucci, Juan Carlos y familia. Saludan a toda la iglesia y yo los saludo con la paz del Señor a todos, y sigan orando por nosotros que estamos necesitando de sus oraciones. Saludamos a toda la familia, a toda la familia, y también a los que no nos ven en vivo e indirecto, que después nos ven por YouTube, también los saludamos con la paz del Señor, y que esta palabra sé que va a continuar trabajando. Así que, como siempre, un abrazo virtual. Dios les bendiga por estar del otro lado, y me despido como siempre con esta palabra que viene a colación, los que anuncian la paz.
Y me despido con esta palabra. Shalom Adonai Shalom.